Bienes.com, nuevamente con ustedes Sandra Álvarez y la doctora Vivian Marín de Garantía Jurídica, con quien les recuerdo que vamos a estar de acá en adelante abordando diferentes temas relacionados con el sector inmobiliario y con otras especialidades del derecho. Doctora, teníamos pendiente desde el primer video varios temas, entre esos están los servicios públicos, que ya los resolvimos en un video pasado, y hablamos también en esa oportunidad sobre las reparaciones. Sí. ¿Cómo funciona el tema de las reparaciones, las obligaciones de arrendador y de arrendatario dentro del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, que fue ese tema en ese momento? Bueno, Sandra, muchas gracias nuevamente por la invitación y dejamos pendiente el tema de las reparaciones como tal. Sí. Es un tema poco trabajado y es más, la normatividad procede más del Código Civil y son 2, 3, 4 artículos, es pequeño. Sí. Pero es un tema que ha causado mucha problemática a nivel de inmobiliarios y cuando los arrendadores son personas naturales. Sí. Entonces, a ver, entremos a hacer una diferencia primero, que debe ser importante entre las reparaciones necesarias y las reparaciones locativas. Dentro de esas dos reparaciones, tipos de reparaciones que son las necesarias y las locativas, entonces hablamos de que la diferencia está entre las necesarias, son aquellas que debe realizar el propietario. Sí. Cuando en un inmueble se presentan problemas de aguas negras, cuando en un inmueble se presenta problemas de humedades, cuando se presenta problemas de caídas de un muro o de que el piso se sopla por construcción. Sí. Esas reparaciones, los asentamientos como tal, esas reparaciones están a cargo del propietario. ¿Sí? Sí. Las reparaciones locativas como tal estarían a cargo del arrendatario o de la persona que vive dentro del bien inmueble, Sí. que no siempre es el arrendatario. Entonces hablamos de que esas reparaciones locativas, cuando tú colocas un cuadro y lo bajas y para taladrar hiciste 2, 3 huecos, debes de resanar esos huecos. Cuando, por ejemplo, se quiebran los vidrios de los ventanales, deben de ser reparados por el arrendatario. Sí. Cuando hay resquebrajos de techos en sentido de las tejas como tal, se deben entonces de reponer las tejas, porque eso hace parte del deterioro normal de las cosas que tiene el bien inmueble. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, tener claro cuáles serían las que le pertenecen al propietario y al arrendatario hace que haya más claridad dentro del contrato de arrendamiento al final de ese contrato. ¿Qué es lo más importante para poder establecer el tipo de reparaciones que se debe hacer? Es que exista un inventario inicial. Al momento de entregar el bien inmueble al arrendatario, es demasiado importante que el arrendador, sea persona natural o jurídica, haga un inventario detallado de cómo está entregando el inmueble. Entonces lo entregamos con paredes de color blanco, lo entregamos con 4 puertas y las perillas son de color amarillo, lo entregamos con zócalos en perfecto estado, muy detallado. bastante detallado, porque como no se sabe el tiempo que va a pasar el arrendatario y por el paso del tiempo el arrendatario no tendría la obligación de hacer ciertas reparaciones, es importante establecer que como idea general el inmueble debe ser devuelto en las mismas condiciones que fue entregado inicialmente. Sí. Esa es la regla general. ¿De qué se parte? De la entrega del inmueble. Ajá. Entonces, ¿cómo se le entregó al arrendatario en el inicio del contrato de arrendamiento? Se le entregó totalmente pintado, sin ningún tipo de hueco en las paredes, se le entregó con los zócalos en estado perfecto, se le entregó con las perillas amarillas, cada puerta de su habitación tiene perillas, se le entregó con tantas lámparas, con tantos focos. Entonces es importante establecer cómo se entrega el inmueble. Sí. Vuelvo y reitero que la regla general es que debe de ser entregado, debe ser devuelto nuevamente una vez terminado el contrato de arrendamiento en esas condiciones. ¿Sí? Entonces encontramos que ya en un inventario final nos encontramos con unas puertas que le hace falta las perillas, que le hace falta que los zócalos están totalmente deteriorados, que las paredes están pintadas cuando hay niños,
que las mascotas con sus uñas dañaron las paredes o las puertas. Sí. Sobre todo cuando hay bebés, por ejemplo, pasa mucho de que con los objetos le pegan a las puertas y si son de madera las empiezan a hundir, ¿sí? Entonces es importante establecer que ese arrendatario tiene O la que el obligación. arrendatario pone alguna reja o algo como para protección del Para bebé. protección del bebé, y al levantar la reja hay huecos hechos dentro de dentro del suelo. Entonces es importante establecer que ese tipo de reparaciones deben de ser asumidas por el arrendatario, ¿sí? Sí. Otra cosa importante es establecer que esas reparaciones locativas, ¿sí? Se responden es por el transcurso del tiempo, y es importante entender eso. Es decir, no es lo mismo una casa que me la entregan a mí en el año 2000 y yo la vengo a devolver 10 años después, ¿cierto? No Así va a ser es. nunca igual. Hay un deterioro. Hay un deterioro normal por el paso del tiempo, pero tratar de que ese deterioro no afecte como tal la estructura, la estructura estética y visual de ese inmueble, ¿cierto? Si me la entregaron con 4 Digamos, puertas, el bienestar general. el bienestar general. Si me la entregaron con 4 puertas, pues no la puedo devolver con 2, ¿cierto? Sí. Porque, y hay gente, o sea, ocurre mucho, hacen ciertas mejoras dentro del inmueble que finalmente terminan siendo reparaciones que hay que hacer obligatoriamente, Sí, porque hay así que es. devolver un inmueble como lo entregaron. Bueno, doctora, usted nos menciona que, por ejemplo, en el caso de la ruptura de tejas o de una ventana, si esa ruptura de esas tejas o de esa ventana corresponden o se deben a algo accidental, pues a algo que realmente no fue como por el mal cuidado del arrendatario, también es obligación del arrendatario cubrirlo. Debe cubrir ser esa obligación, reparación. debe ser obligación del arrendatario si se prueba que es por el deterioro por el paso, pues, del paso del tiempo. Cuando es accidental, entonces hablaríamos de una fuerza mayor, un caso fortuito. Sí. De pronto es la pregunta. Si hablamos de una fuerza mayor, un caso fortuito, esa, como tal, estableciéndose bajo esos parámetros, debe ser el arrendador quien deba cambiarlos, organizarlos, ¿sí? Sí. Supongamos que por un temblor de tierra, que no es pues muy usual de pronto en nuestra ciudad, pero fue muy fuerte y el ventanal es bajito, es casi a ras, es muy normal que se resquebraje, ¿cierto? Sí. Entonces, ese tipo de arreglos deben de ser a cargo del arrendador o del propietario, porque esa fuerza mayor, ese caso fortuito, exime responsabilidad al arrendatario Al como arrendatario, tal, ¿cierto? sí. Ahí habría pues como una causal. Generalmente para eso existen también las aseguradoras. Y Sí. si tú miras el tema de la aseguradora como tal, responden solo por esos eventos. Por esos casos fortuitos. Solo Así casos es. fortuitos y solo por los ventanales, por Ajá. las partes externas. Sí. Es muy difícil que una aseguradora ya internamente responda por algo que sea como la pérdida de las maniguetas de las puertas o como el deterioro de una puerta y que hay que quitarle, la aseguradora te la ponga, no. Entonces, Sí, es verdad. en ese evento hay que tener presente cómo hacer la diferencia de qué tipo de reparación le correspondería a cada uno. También es importante, Sandra, establecer que bajo la responsabilidad del arrendador, ¿sí? teniendo las reparaciones necesarias, en algunos eventos el arrendatario puede ejercer también esas reparaciones necesarias y hacerlas. Sí. Por ejemplo, hay una humedad, no se le pudo comunicar al propietario o al arrendatario, al propietario o al arrendador. O el arrendador. Ese arrendatario puede hacer esa reparación y descontarla de su canon de arrendamiento, siempre y cuando no supere el 30% del valor del canon, ¿sí? Correcto. Un evento es que el arrendatario no pudo comunicarse y era necesaria esa reparación. En ese caso, entonces, digamos que si se excede de ese 30% esa reparación que tuvo que hacer la persona, se podría descontar entonces en varios meses. Podría descontarse, pero siempre y cuando haya un acuerdo de voluntades y esté estipulado dentro del contrato. Sí. ¿Sí? Pero la ley permite que el arrendatario pueda hacer esas reparaciones necesarias cuando le corresponden al propietario. Uno es el evento que te acabo de decir, cuando no pudo
darle la noticia de y es necesaria, puedes hacer esa reparación, hay que hacerla ya o ya. Sí. Otro evento es, por ejemplo, cuando esa reparación nada tenga que ver con el arrendatario. Entonces hablamos de que en las construcciones se ve mucho ahora que se resquebraja la pared, ¿sí? Y se puede presentar como un desnivel y ese arrendatario podría actuar con el mediador o con el arrendador frente a esa reparación, ¿cierto? Sí. Bueno, otra sería en el evento en que ese arrendador difícilmente pasa, no la reconozca, pero sí podamos acceder al propietario para que sea reconocida, ¿cierto? Sí. A veces cuando hay en ese tipo de eventos hablo de intermediario, que es la agencia y sería el propietario. Muchas veces la agencia de entrada dice no se hace porque no localizamos al propietario y ese arrendatario tiene acceso a ese propietario. Entonces, digamos que es un acuerdo afuera. No es muy usual, no se debe de hacer realmente, pero tendríamos que evaluar el tipo de mejora para poder hablar de si es necesario hacerla ya o no hacerla, ¿cierto? Entonces, en esos eventos, el arrendatario podría asumir esas mejoras necesarias, digamos, esas reparaciones necesarias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por resolvernos este tema de las reparaciones. Quedamos desde ya pendientes y quiero convocarla de una vez para que en un próximo video que compartamos con nuestros seguidores hablemos sobre las causales de terminación del contrato, como para ir dándole la vuelta a todo este tema del contrato de vivienda urbana que venimos ya viéndolo hace 3 videos, este es el tercero ya. Entonces que hablemos de ese tema en nuestro próximo video. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente, por hacer parte del equipo de Notivienes. Muchas gracias a ti, Sandra, por la invitación y claro que sí, estaremos pendientes entonces de cuándo sería la próxima invitación a resolver esas dudas acerca de las causales de terminación de contrato de vivienda urbana. Recuerden que nos pueden escribir, pueden comunicarse con nosotros, también pueden comunicarse con Garantía Jurídica para sus asesorías y contarnos qué tema quieren que les ayudemos a resolver. Denle clic a la campanita y suscríbanse a nuestro canal para que estén muy atentos a las notificaciones de nuestro próximo video y síganos en todas nuestras redes sociales como Notivienes. Chao.